Mi nombre es Sergio Durán Rodríguez y voy a hablar sobre el procedimiento ordinario en Junta de Conciliación y Arbitraje apegado a una situación real. Como primer punto tenemos el planteamiento general y se analiza el caso de una sociedad financiera popular llamada FICREA, empresa que defraudó a sus ahorradores. Sin embargo, también existió el conflicto laboral. ¿Cuál fue este conflicto? Deriva de un despido injustificado, pues así lo argumentan los trabajadores, ya que menciona que fueron citados a las oficinas de recursos humanos, en donde se les despidió con malos tratos y se les citó 15 días posteriores para que fueran por el pago de su liquidación y sus indemnizaciones. Pasado el plazo, los trabajadores acudieron, sin embargo no recibieron respuesta y mucho menos pago alguno. Pues bien, ¿cuáles son las partes involucradas o quiénes son las partes involucradas en este caso? Como primer parte tenemos a la empresa FICREA. ¿Quién es la parte demandada? Pues es quien violó derechos de terceros al no pagar salarios e indemnizaciones y actuar o despedir de manera injustificada a sus trabajadores. Por otro lado tenemos a la parte actora, que son los trabajadores, quienes argumentan haber sido despedidos con malos tratos y no haber recibido pago ni de salarios ni indemnizaciones. ¿En dónde encontramos la relevancia de este caso? Esta radica en que la mayoría de los medios de comunicación hacen mención al conflicto entre la empresa y los ahorradores por el delito de defraudación. Sin embargo, muy pocos medios se refieren al conflicto laboral que se dio entre la empresa FICREA y los trabajadores. Ahora bien, abordemos algunos conceptos básicos dados en este conflicto. Primero tenemos el procedimiento paraprocesal o voluntario, el cual como primer instancia era el recomendado para solucionar este conflicto. Sin embargo, las partes no llegaron a un acuerdo o finalmente no se acudió a este procedimiento, por lo que los trabajadores se vieron en la necesidad de demandar. ¿Cuáles son los fundamentos que se encontraron o que sustentaron dicha demanda? Primero recurrimos al artículo 51, fracción quinta de la Ley Federal del Trabajo, que se refiere a las causas de rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para los trabajadores. En específico, que el trabajador no reciba su salario en el lugar y fecha correspondiente. Otro fundamento legal es el artículo 132, fracción segunda y sexta, referente a la obligación de los patrones y en específico pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones conforme a la normatividad vigente y que no se les trate mal a los trabajadores ni de palabra ni de obra. ¿Cuáles son las peticiones encontradas en la demanda? Pues estas están fundamentadas en el artículo 49 y 50 de la Ley Federal de Trabajo, y los trabajadores lo único que piden es el pago de sus salarios y las indemnizaciones correspondientes que derivan de esa rescisión de contratos sin causa justificada. Pues bien, tenemos que dentro del proceso ordinario inicia con lo que es la demanda. Dentro de la demanda existen las conciliación. Si no se llega a esta, finalmente tenemos el laudo. Pero ¿qué pasaría si el laudo no le es favorable a los trabajadores? El caso no acaba ahí dándose esa situación, puesto que se puede seguir o recurrir a los medios de impugnación. Y como instancia final ahora sí tenemos lo que es el amparo directo, el cual es un medio de control en materia constitucional y procede ante cualquier violación por parte de la autoridad referente a una afectación personal actual y directa. Continuando con la presentación, vamos a hablar sobre las preguntas que nos ayudaron a resolver o plantear este caso. La primera es la siguiente:
Antes de iniciar la demanda, ¿qué sería recomendable que los trabajadores hicieran? La respuesta fue iniciar un procedimiento para procesal o voluntario en donde ambas partes llegasen a un acuerdo. Sin embargo, esta situación no fue así. La siguiente pregunta es, ¿cuáles deberían ser las peticiones que los trabajadores tengan a bien solicitar en la demanda? Los trabajadores únicamente piden sus salarios e indemnizaciones. Fundamento legal, artículo 49 y 50 de la Ley Federal del Trabajo. La siguiente pregunta es ¿los trabajadores de qué pruebas se podrían valer? En este caso tenemos la prueba documental y la testimonial. La documental sería su contrato de trabajo, puesto que si su contrato de trabajo tiene una fecha posterior a la fecha en la que fueron despedidos, esa sería una base que nos va a servir como prueba. Otra es la testimonial, y se refiere a las personas que hayan presenciado el acto en donde los trabajadores fueron despedidos sin razón alguna y que de igual manera expresen la mala actitud con la que se les dio el hecho del despido. Otra pregunta es, ¿en qué caso o en caso de que el laudo no les favorezca a los trabajadores, qué deberían de hacer? Apegarse a un medio de impugnación, en su defecto, un amparo directo. Pues bien, esta es la situación planteada para la realización de la evidencia final. Gracias.